Cuando piensas en multimillonarios en prisión, quizá imagines lujo, pero la realidad es mucho más impactante. Así es como viven realmente los más ricos tras las rejas. Allen Stanford vivió una vida de jets privados, mansiones imponentes y círculos sociales de élite, pero hoy se despierta cada mañana en una estrecha celda en USP Coleman II, una penitenciaría federal de alta seguridad en Florida. Sus días ya no están llenos de lujos, sino con la dura realidad de una vida tras las rejas. Stanford, otrora el ostentoso multimillonario detrás del Stanford Financial Group, fue sentenciado a 110 años de prisión por dirigir una gigantesca estafa piramidal. Estafó a inversionistas por $7,000 millones, una cifra tan grande que sacudió el mundo financiero. A diferencia de algunos delincuentes de cuello blanco que terminan en centros de menor seguridad, Stanford fue enviado a una de las prisiones federales más duras del país. Coleman II es conocido por albergar a delincuentes violentos, pandilleros y algunos de los criminales más notorios de Estados Unidos. La vida aquí no se parece en nada a los hoteles de 5 estrellas a los que Stanford estaba acostumbrado. Su celda es pequeña, amueblada con una cama de metal, un colchón delgado, un inodoro y un pequeño lavabo metálico. No hay privacidad, ni lujos, ni mucho menos trato especial. La comida es insípida, servida en bandejas de metal en un comedor ruidoso. Los reclusos se despiertan antes del amanecer y siguen un estricto horario de lista, asignaciones de trabajo e inspecciones. Atrás quedaron los días de la alta cocina. Ahora sus comidas consisten en comida de prisión producida en masa, con algún refrigerio ocasional de la máquina expendedora, si puede permitírselo en el economato. Pero quizás lo más difícil del encarcelamiento de Stanford es la compañía que frecuenta. Coleman II es el hogar de criminales peligrosos, y sobrevivir aquí significa mantener un perfil bajo. No tiene acceso a la vida lujosa de la que una vez hizo alarde, ni yates, ni fiestas exclusivas, ni trajes de diseñador. En cambio, viste un uniforme caqui estándar, mimetizándose con miles de otros reclusos. Una de las pocas escapatorias de la monotonía es el patio de la prisión, donde puede hacer ejercicio. Pero incluso allí, la tensión es intensa. Las peleas estallan con regularidad y la violencia es una amenaza constante. Con acceso limitado a atención médica y poca protección, incluso un altercado menor puede resultar mortal. Aunque alguna vez tuvo un patrimonio neto de miles de millones, el dinero significa muy poco en prisión. Los fondos del economato están estrictamente controlados y los privilegios son limitados. Las cartas del mundo exterior son escasas y las visitas son poco frecuentes. Muchos de sus antiguos socios y amigos de la alta sociedad lo abandonaron hace tiempo. Stanford aún mantiene su inocencia, alegando que fue perseguido injustamente. Pero entre los muros de hormigón de la USP Coleman II, sus protestas no significan nada. No hay salas de juntas que impresionar, ni inversores que persuadir, solo puertas cerradas, alambre de púas y guardias que lo ven como un recluso más. Pues no hace mucho, Sam Bankman-Fried era multimillonario, un genio del mundo de las criptomonedas y un hombre que parecía intocable. Ahora despierta cada día en una diminuta celda del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una de las cárceles federales más infames de Estados Unidos. El hombre que una vez gestionó miles de millones en activos digitales, ahora no tiene acceso a internet, ningún lujo ni control sobre nada, ni siquiera sobre sus comidas diarias. El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn no es solo una prisión. Es una instalación dura y superpoblada conocida por sus pésimas condiciones. No hay aire acondicionado en verano y la calefacción apenas funciona en invierno. Los reclusos la describen como sucia, gélida y violenta. Bankman-Fried, quien una vez tuvo un ático en las Bahamas, ahora duerme en una litera metálica en una celda compartida, rodeado de gruesos muros grises y el zumbido constante de luces fluorescentes parpadeantes. La comida es apenas comestible. MDC Brooklyn ha sido criticado por servir comidas que a menudo están en mal estado o infestadas de cucarachas. Para un hombre que una vez tuvo acceso a chefs privados y a los mejores restaurantes, comer comidas frías y preparadas en bandeja debe ser una pesadilla. Pero la comida es el menor de sus problemas. El verdadero peligro aquí no son las malas condiciones, sino los reclusos. MDC Brooklyn alberga a algunos de los criminales más peligrosos del país. Pandilleros, narcotraficantes y delincuentes violentos llenan los bloques de la prisión. No hay privilegios especiales para Bankman-Fried. No está rodeado de la élite de Wall Street ni de emprendedores tecnológicos. En cambio, es solo otro recluso que intenta pasar desapercibido y sobrevivir. Su tiempo tras las rejas ya ha sido duro. Los informes sugieren que tiene problemas de higiene y le ha costado adaptarse a la vida en prisión. En MDC no hay espacio para la comodidad. Los reclusos son sometidos a frecuentes confinamientos, registros corporales y aislamiento extremo. Hay poco acceso a material de lectura y su otrora voraz apetito por el aprendizaje se ha reducido a mirar fijamente paredes grises durante
horas. No hay inversiones de alto riesgo que hacer, ni debates en Twitter, ni fiestas lujosas. Solo tiempo infinito e implacable. Para un hombre que construyó un imperio basado en la velocidad, donde se podían negociar miles de millones en segundos, la cárcel es el castigo máximo. Su equipo legal intenta apelar su sentencia de 25 años, pero incluso si lo logran, pasará años encerrado en un sistema al que no le importan las criptomonedas, la innovación ni la influencia. Sun Dawu construyó un vasto imperio agrícola en China, empleando a miles de personas y amasando una fortuna con sus negocios. Pero ahora, en lugar de supervisar sus granjas y fábricas, pasa sus días tras las rejas en una celda de hormigón en la prisión de Baoding, un centro de alta seguridad conocido por albergar a presos políticos y disidentes. Sun fue condenado a 18 años de prisión por los cargos de provocar peleas, provocar disturbios y recaudación ilegal de fondos, acusaciones vagas que suelen emplearse en China contra quienes desafían al gobierno. Su verdadero delito, hablar con demasiada libertad sobre la corrupción y la mala gestión gubernamental. Era multimillonario, pero en China ni siquiera una gran riqueza ofrece protección cuando las autoridades deciden que te has pasado de la raya. La vida en la prisión de Baoding contrasta marcadamente con la libertad e influencia que una vez disfrutó. Las celdas aquí son frías, estrechas y están estrechamente vigiladas. Los reclusos se despiertan temprano, trabajan largas horas en fábricas penitenciarias y están sometidos a una estricta disciplina y sesiones de adoctrinamiento político. No hay acceso a internet ni noticias del exterior y el contacto con la familia es limitado. Las cartas están censuradas, las visitas restringidas y cada movimiento es vigilado por guardias y cámaras de vigilancia. La dieta en prisión es simple: arroz al vapor, verduras y a veces un caldo aguado con pequeños trozos de carne. Las porciones apenas alcanzan para mantener a los reclusos que trabajan turnos largos y agotadores. Para un hombre que una vez dirigió una importante empresa agrícola, ser obligado a realizar trabajos penitenciarios en duras condiciones es una cruel ironía. Sun se mantiene alejado del ojo público. A diferencia de algunos presos de alto perfil que ocasionalmente reciben atención mediática, ha sido prácticamente borrado del debate público en China. Su empresa fue intervenida, su familia silenciada y su fortuna, antaño símbolo de su éxito, ahora está completamente fuera de su control. Su futuro sigue siendo incierto. A sus 70 años, una condena de 18 años es esencialmente cadena perpetua. Está encerrado en un sistema diseñado no solo para castigar, sino para quebrantar a quienes una vez tuvieron el poder. El agricultor multimillonario que una vez habló de justicia y equidad ahora vive en la sombra, reducido a un prisionero anónimo en uno de los centros de detención más duros de China. Sean Diddy Combs era recientemente una de las figuras más poderosas de la industria musical. Un magnate multimillonario, un imperio empresarial y décadas de influencia en el mundo del espectáculo. Nada de eso importa en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, donde ahora se encuentra recluido. Combs enfrenta actualmente graves cargos federales que incluyen tráfico sexual y crimen organizado, acusaciones que han sacudido a la industria y conmocionado a sus otrora fieles seguidores. Mientras espera el juicio, se encuentra recluido sin derecho a fianza en uno de los centros de detención más infames de Estados Unidos, un lugar conocido por su hacinamiento, violencia y terribles condiciones de vida. El MDC de Brooklyn no es un lugar cómodo para una celebridad, no hay privilegios especiales, ni celdas de lujo, ni alojamiento privado. Su mundo se ha reducido a una habitación de hormigón de 1,8 x 2,4 metros con una litera de metal, un colchón delgado y un inodoro de acero. Las luces nunca se apagan del todo, el ruido es constante y el olor a sudor y moho flota en el aire. La comida es prácticamente incomestible, insípida y fría, servida en bandejas de plástico, a veces cubiertas de cucarachas. El acceso al agua es limitado y los productos de higiene son, como mucho, básicos. Para un hombre acostumbrado a jets privados y ropa de diseñador, los pantalones khaki de la prisión y el jabón barato son una dura realidad. El MDC está lleno de delincuentes violentos, pandilleros y criminales profesionales. A los guardias no les importa si eres famoso, y a los demás reclusos tampoco. Para sobrevivir aquí hay que adaptarse rápido. Según se informa, Combs ha mantenido un perfil bajo, evitando la confrontación y manteniéndose alejado de la política carcelaria. Con su caso de alto perfil, su equipo legal presiona para una resolución rápida, pero no hay garantías. Si es declarado culpable, podría pasar décadas en una prisión federal, trasladándose del MDC de Brooklyn a una prisión de máxima seguridad. El brillo, el glamour, el dinero, nada de eso importa ahora. Su futuro es incierto y lo único claro es que su tiempo en prisión acaba de comenzar. Prakash Induja, quien antaño estuvo al mando de un vasto imperio empresarial y perteneció a una de las familias más adineradas de Gran Bretaña, ahora despierta cada mañana en una celda suiza. Atrás quedaron los días de mansiones de lujo y exclusivos eventos de gala. Su vida ahora está confinada a paredes frías y estériles y a rutinas rígidas. Induja fue sentenciado a más de 4 años de prisión en 2024, condenado por trata de personas y explotación laboral.
El caso conmocionó a Suiza, ya que los investigadores descubrieron que su personal doméstico traído desde la India trabajaba en condiciones inhumanas, obligado a largas jornadas por un salario mínimo y completamente aislado del mundo exterior. Su arresto fue un caso excepcional en el que la riqueza extrema no le ofreció una vía de escape. El sistema penitenciario suizo es conocido por su estricta disciplina y orden, pero carece de la brutalidad de otros países. Esto no significa que el tiempo que Induja pasó en prisión sea cómodo. A diferencia de las enormes mansiones que poseía, su celda es pequeña y funcional. Una cama, un baño básico y un pequeño escritorio. No hay trato especial, ni chefs privados, ni sirvientes que lo atiendan. Su vida diaria sigue un horario estricto. Madrugadores, tareas penitenciarias y una rutina muy estructurada sustituyen la libertad de la que antes disfrutaba. La comida es sencilla, guisos, pan y verduras, nada que ver con las comidas gourmet de las que antes disfrutaba. A los reclusos se les permite una cantidad limitada de pertenencias personales, y aunque las cárceles suizas son conocidas por su limpieza, siguen siendo lugares de estricto control y aislamiento. Su riqueza, antaño símbolo de poder, significa poco entre estos muros. Está rodeado de hombres de todos los ámbitos, algunos condenados por delitos violentos, otros cumpliendo condenas por fraude financiero. Induja, antes acostumbrado a dirigir salas de juntas, ahora sigue las órdenes de los guardias de la prisión. Su futuro es incierto. Tras cumplir su condena, enfrenta problemas legales en varios países, lo que significa que esta podría no ser su última vez en prisión. El multimillonario que una vez moldeó industrias es ahora un recluso más, despojado del estatus y los privilegios que una vez lo definieron. Xiao Jianhua fue en su día uno de los empresarios más poderosos de China, un genio financiero que controlaba miles de millones. Pero en 2017 desapareció de su apartamento en Hong Kong, presuntamente secuestrado por agentes de seguridad chinos. Durante años su destino fue un misterio. Luego, en 2022 reapareció ante un tribunal chino, enfrentándose a una condena de 13 años de prisión. Hoy cumple condena en la prisión de Qincheng, la prisión de alta seguridad más notoria de China. Xincheng no es una prisión cualquiera, es donde el gobierno encierra a presos políticos de alto perfil, multimillonarios caídos y exfuncionarios que han perdido el favor del gobierno. A diferencia de las cárceles superpobladas y caóticas de otras partes del mundo, Xincheng está diseñada para quebrar a los presos psicológicamente, no físicamente. Xiao pasa los días en una celda pequeña y estéril, bajo vigilancia constante. No hay contacto con el exterior e incluso las cartas de sus familiares son rigurosamente censuradas o bloqueadas por completo. La prisión está diseñada para aislar a los reclusos, limitando su capacidad de comunicarse con los demás. Muchos presos pasan horas solos, confinados en sus habitaciones, con breves descansos vigilados. La comida es mínima: arroz hervido, verduras y ocasionalmente una pequeña porción de carne. A diferencia de las cárceles occidentales, donde los reclusos pueden comprar comida extra en un economato, Xincheng controla estrictamente el acceso a recursos externos. Incluso los libros que leen los reclusos son cuidadosamente seleccionados por las autoridades para garantizar que no contengan ideas consideradas peligrosas por el Estado. La fortuna de Xiao, estimada en más de $5,000 millones, está completamente fuera de su control. Su empresa, Tomorrow Group, fue desmantelada, sus activos confiscados y su red borrada del mundo empresarial chino. Si bien algunas figuras poderosas en China logran recuperar su influencia tras cumplir condena, el caso de Xiao sugiere que nunca volverá. Su sentencia es más que un simple castigo, es un mensaje. Tenían miles de millones, poder e influencia, pero nada de eso los salvó de una vida tras las rejas. Y estos no son los únicos magnates que cayeron. Ahora veamos a los criminales más ricos de la historia que terminaron en prisión. Algunos construyeron imperios, otros robaron fortunas, pero todos perdieron su libertad. Pablo Escobar no era un narcotraficante cualquiera, era tan poderoso que negoció su propio encarcelamiento. En 1991, ante la presión del gobierno colombiano, Escobar aceptó entregarse con una condición: construiría su propia prisión. El resultado fue La Catedral, un complejo de lujo disfrazado de penitenciaría. Contaba con discoteca, cancha de fútbol, bar, gimnasio e incluso una cascada. Los hombres de Escobar actuaban como sus guardias personales y las autoridades colombianas tenían prohibido entrar. Pero llamarlo prisión era una broma. Continuó dirigiendo el cártel de Medellín desde dentro, organizando cargamentos de droga, ordenando asesinatos y ganando más dinero que nunca. Su imperio prosperó y su encierro no cambió nada. Incluso organizó fiestas lujosas a las que atraía celebridades y mujeres mientras el gobierno fingía que todo estaba bajo control. Esa ilusión terminó en 1992, cuando las autoridades finalmente decidieron trasladarlo a una prisión de verdad. Escobar escapó a las montañas, desatando la mayor cacería humana de la historia de Colombia. Su reinado no duraría mucho más. Poco más de un año después fue localizado y asesinado, marcando el sangriento final de un hombre que una vez vivió como el rey de su propia jaula.
Joaquín El Chapo Guzmán dedicó décadas a convertir el Cártel de Sinaloa en una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de la historia. Pero tras 2 audaces fugas de prisión, su suerte se agotó en 2016. Fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua más 30 años. Ahora pasa sus días en ADX Florence, la prisión federal de máxima seguridad de Estados Unidos, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. A diferencia de sus días como jefe del cártel, no hay escapatoria de ADX Florence. Su celda es pequeña, de hormigón, con apenas luz natural. Pasa 23 horas al día en régimen de aislamiento, con solo 1 hora de recreación estrictamente controlada en una jaula de hormigón. No tiene contacto humano ni noticias del exterior y solo breves llamadas familiares supervisadas. La comida es insípida, el aire es enrarecido debido a la gran altitud de la prisión y el silencio es abrumador. Para un hombre que una vez comandó ejércitos de asesinos, controló miles de millones y vivió en el lujo, este es el castigo máximo. No hay túneles, ni guardias sobornados, ni influencia de cárteles dentro de estos muros. Solo días interminables de aislamiento, encerrado en una fortaleza construida para mantener incluso a los criminales más peligrosos en confinamiento absoluto. Bernie Madoff fue en su día uno de los hombres más poderosos de Wall Street, pero su caída en desgracia fue brutal. En 2009 fue condenado a 150 años de prisión por orquestar el mayor esquema Ponzi de la historia, robando 65,000 millones de dólares a inversores. Fue enviado a FCI Butner Medium, una prisión federal de Carolina del Norte, donde pasó el resto de su vida tras las rejas. A diferencia de los delincuentes violentos, Madoff no estuvo encerrado en un aislamiento total, pero la vida en prisión seguía siendo una dura realidad. Atrás quedaron los días de riqueza y estatus. Su estilo de vida multimillonario se redujo a una pequeña celda compartida, comidas sencillas en prisión y rutinas estrictas. Su salud se deterioró rápidamente, padeció una enfermedad renal y sus solicitudes de liberación anticipada fueron denegadas. Pasó sus últimos años como un hombre frágil y olvidado, sin miedo ni respeto. Murió en prisión en 2021, solo y deshonrado. Antaño celebrado en el mundo financiero, su nombre es ahora un símbolo de engaño y avaricia. Al final, todo el dinero que robó no pudo comprarle la libertad, ni siquiera un final digno. Su imperio se construyó sobre mentiras y murió tras los muros de la prisión sin nada más que arrepentimiento. Carlos Leder no era un simple capo de la droga, sino un visionario del narcotráfico que transformó las operaciones de contrabando en una empresa multimillonaria. Como uno de los cofundadores del Cártel de Medellín, ayudó a convertir la cocaína en un negocio global, utilizando una isla privada en las Bahamas, Norman's Cay, como plataforma para el contrabando de toneladas de cocaína a Estados Unidos. En su apogeo, su patrimonio neto se estimaba en 2.700 millones de dólares y vivía como un rey protegido por mercenarios y funcionarios sobornados. Pero su imperio se derrumbó. En 1987, tras ser capturado en Colombia y extraditado a Estados Unidos, fue condenado a cadena perpetua más 135 años por narcotráfico y lavado de dinero. Terminó en la USP Marion, una de las cárceles más duras de Estados Unidos en aquel entonces. Era un marcado contraste con sus días de excesos. Su celda era pequeña, fría y carecía de todo lujo. Los días de aviones privados y guardias armados habían quedado atrás, reemplazados por uniformes de prisión, literas de acero y rutinas estrictas. Su condena fue reducida posteriormente tras cooperar con las autoridades, y en 2020, tras más de 30 años tras las rejas, fue liberado y enviado a Alemania. Para entonces era un hombre olvidado, su fortuna se había esfumado, su poder se había borrado. El otrora temido contrabandista que cambió el narcotráfico para siempre, pasó sus últimos años de libertad en la oscuridad, lejos del imperio que una vez gobernó. Frank Lucas construyó un imperio con heroína pura, contrabandeándola directamente desde el sudeste asiático durante la guerra de Vietnam. A diferencia de otros traficantes, eliminó a los intermediarios y trató directamente con los proveedores, lo que lo convirtió en uno de los capos de la droga más poderosos de Estados Unidos. En su apogeo, su fortuna se estimaba en 52 millones de dólares en efectivo, y las ganancias del narcotráfico fluían a un ritmo de casi $1 millón diario. Vivía en el lujo, con abrigos de bisón, coches ostentosos y propiedades por todo el país. Todo terminó en 1975, cuando agentes federales lo arrestaron y desmantelaron su operación. Lucas fue sentenciado a 70 años de prisión, recluido en una severa prisión federal rodeado de delincuentes violentos. El rey del tráfico de heroína de Harlem era ahora un recluso más, lejos del estilo de vida extravagante del que alguna vez hizo alarde. La vida en prisión era brutal. Lucas, antes temido en las calles, tuvo que adaptarse a la vida tras las rejas, donde su antiguo poder no significaba nada. Posteriormente cooperó con las autoridades, lo que condujo
condujo a una reducción de su sentencia y fue liberado en 1981, pero su fortuna se había desvanecido y su influencia se había esfumado. Pasó sus últimos años en silla de ruedas, luchando contra problemas de salud, lejos del imperio que una vez gobernó. Frank Lucas, el hombre que una vez controló las calles de Harlem, murió en 2019. Su riqueza, poder y temible reputación quedaron reducidos a la nada. Griselda Blanco no era solo una narcotraficante, sino una de las figuras más temidas y despiadadas de la historia del crimen organizado. Conocida como la Viuda Negra, construyó un imperio de la cocaína que se extendía desde Colombia hasta Miami, controlando las rutas de contrabando y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. En su apogeo, su patrimonio neto se estimaba en más de $2,000 millones, lo que la convertía en una de las mujeres más ricas y poderosas del narcotráfico. A diferencia de muchos líderes masculinos de cárteles, prosperó en una industria dominada por la violencia, demostrando ser tan despiadada, sino más que sus rivales. Su reinado de terror finalmente terminó en 1985 cuando fue arrestada en California. Fue condenada a más de 20 años de prisión por tráfico de drogas y dirigió su imperio desde la cárcel todo el tiempo que pudo. A diferencia de muchos criminales de alto perfil, no fue recluida en un centro de detención de lujo ni recibió un trato especial. Cumplió su condena en una prisión federal para mujeres, viviendo bajo estricta supervisión en una pequeña celda compartida. La mujer que una vez ejecutó a sus rivales sin vacilación, ahora tenía que seguir las reglas de la prisión como cualquier otra reclusa. Mientras estuvo tras las rejas, escapó de la pena de muerte cuando testigos clave en su contra fueron asesinados misteriosamente. Para cuando fue liberada en 2004, su poder se había desvanecido y su antiguo imperio había sido tomado por cárteles más jóvenes y violentos. Fue deportada a Colombia, donde llevó una vida discreta, hasta 2012, cuando fue asesinada a tiros en Medellín. La mujer que una vez ordenó el asesinato de cientos de personas fue finalmente eliminada de la misma manera brutal que había infligido a tantos otros. Griselda Blanco, una de las mujeres más ricas y temidas del mundo, murió con solo su reputación pasada a su nombre. Tommaso Buscetta fue en su día uno de los hombres más poderosos de la mafia siciliana, viviendo una vida de riqueza, violencia y secretismo. Estaba profundamente arraigado en la Cosa Nostra, controlando las rutas de la droga y ordenando asesinatos. Pero cuando su familia fue masacrada en una brutal guerra mafiosa, se volvió contra la organización a la que una vez había jurado lealtad. En 1984, Buscetta se convirtió en el primer gran jefe de la mafia en romper la omertà, el código de silencio. Su testimonio ayudó a derribar a más de 300 mafiosos en el mayor juicio mafioso de Italia. Por ello, fue condenado a cadena perpetua. Fue recluido en prisiones de alta seguridad, trasladado constantemente por su propia seguridad, viviendo en estrictas condiciones, lejos del mundo de lujo que una vez conoció. Pasó años tras las rejas, aislado, siempre vigilando por encima del hombro. Incluso después de su liberación, vivió escondido hasta su muerte en el año 2000. En su día, fue uno de los hombres más ricos y temidos del crimen organizado, pero su traición le costó todo. Al final, el traidor más infame de la mafia murió lejos de Sicilia, un fantasma del imperio que una vez gobernó. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué criminal te sorprendió más. Para más información útil, mira otros videos.